Buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar y los acompaño una vez al mes en su programa. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Luis Miguel Brenes, colega especialista en medicina de reumatología, colega, compañero del Hospital Calderón Guardia, que también tiene consulta en Cartago, en un centro médico que se llama Reumalab, y también en Curridabat, en un centro que se llama Cardiocentro. Cardiocentro. Bienvenido, Luis, a tu programa. Muchas gracias, Tomás. En este programa pues contamos con la participación de las personas que nos acompañan desde el Facebook, y hoy queríamos tratar un tema que es sumamente presente, ¿verdad? En las preguntas que nos hacen y en la consulta del día a día de las personas, y son estos problemas reumatológicos frecuentes, ¿verdad? Y vos como especialista en la rama, pues obviamente entendés y comprendés que hay una necesidad muy grande incluso de evacuar algunas dudas, ¿verdad? Claro. Que la gente tiene. Entonces, tal vez para empezar con este programa, contanos un poco desde qué abarca la reumatología, qué ve la especialidad de reumatología. Claro, Tomás, esa es la pregunta, porque algo que nos pasa a nosotros todos los días, desde los estudiantes de medicina, la población en general, todo el mundo, digamos, no sabe ni siquiera qué es la reumatología. Cuando los estudiantes llegan el primer día a rotar con nosotros, creen que vienen a ver huesos rotos o cosas de ese tipo, ¿verdad? Y nosotros eso no es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces se sorprende mucho y muchas veces les gusta un montón, ¿verdad? Lo que hacemos en reumatología, el tipo de abordaje que tenemos, que tiende a ser muy sistemático, muy integral, muy completa, digamos, es una valoración médica que siempre va de la cabeza a los pies, porque el reumatólogo siempre es el médico que ve todo, ¿verdad? Por la naturaleza de nuestros pacientes, nuestras enfermedades son así, son complejas, afectan muchos órganos y nosotros examinamos al paciente siempre de arriba abajo. Y bueno, ya los pacientes que están en control con nosotros muchas veces se vuelven, nosotros, aunque somos un especialista más de muchos que ven el paciente, nos hacemos casi el médico de cabecera del paciente porque saben que el reumatólogo le ve todo. Y entonces, ¿verdad? A veces puede ser un poco difícil delimitar a dónde empieza y a dónde termina la reumatología. En términos generales, nosotros lo que vemos son enfermedades que afectan el aparato musculoesquelético, o sea, los músculos, los huesos y las articulaciones. Las articulaciones son las peguitas, los gonces, le dice la gente a veces, ¿verdad? Que las coyunturas, les dicen, ¿verdad? También que pueden doler, inflamar, son sitios comunes de enfermedad y bueno, a partir de ahí hacemos nuestra evaluación. Lo que pasa, digamos, es que, como te decía, muchas de estas enfermedades no corresponden solo a condiciones de la articulación, sino que la articulación es una manifestación de algo más complejo que puede estar comprometiendo los órganos internos incluso. Entonces, de ahí, digamos, lo complejo o amplio que se vuelve, en cierto sentido, la reumatología. Pero en términos generales es eso, lo que vemos son enfermedades que pueden afectar los huesos, los músculos y las articulaciones. Y el síntoma común, el motivo de consulta frecuente en el día a día es dolor, ¿verdad? El paciente consulta en reumatología por dolor, ¿verdad? Y eso viene el término reuma, ¿verdad? ¿verdad? A veces el paciente nos dice, vengo por un reumatismo o me dijeron que tengo un reumatismo. Y a nosotros, ¿verdad? Pues sabes, para nosotros un reumatismo no significa realmente nada, digamos, un reumatismo, la palabra reumatismo significa dolor, no es un diagnóstico, pero de ahí viene, ¿verdad? El término de dolor, digamos, de dolor es como el quehacer de nosotros, el día a día, indagar cuál es el origen del dolor del paciente, eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Y que bien que lo enmarcas, ¿verdad? Porque muchas veces, como bien lo decís, el dolor es el motivo de consulta, y agreguémosle otros, ¿verdad? Que por ejemplo la gente tiende a pensar, ¿verdad? O a veces le dicen en la consulta, ¿verdad? A los médicos generales o a otros especialistas que nos consultan y nos dicen, doctor, mándame un reumatólogo porque me duelen los huesos, Claro. o porque me hincho. Claro.
¿verdad? O porque se me inflaman las rodillas. Claro. Y como en mi familia hay historia de reumatismo, ¿verdad? Porque ese es un término pues muy, muy coloquial y que la gente está acostumbrada de que los abuelos y que, ¿verdad? Antes hablaban mucho, mucho de eso. Sí. Entonces, tal vez, no sé si nos querés contar qué síntomas, digamos en general, ¿verdad? Para empezar como muy general y luego podemos hablar de algunas enfermedades que son muy frecuentes y que vos nos contés cuáles son las consultas más frecuentes, pero cuáles son esos síntomas que son como esa banderita roja, ¿verdad? O ese momento en que yo, ¿verdad? Los que están en su casa deberían pensar y decir, bueno, sería bueno buscar una consulta con un reumatólogo. Sí, digamos, en reumatología nosotros no vemos trauma, ¿verdad? Que esa tal vez es algo importante diferenciar de la ortopedia, que el ortopedista es el médico, digamos, que evalúa el trauma, o sea, el trauma me refiero a los golpes, a los accidentes, a cosas de ese tipo, y que pues un trauma a nivel musculoesquelético, ¿verdad? En reumatología esa área, digamos que es el ortopedista el que la aborda, es el cirujano que tiene que hacer esa evaluación. Porque muchas veces la forma de resolver esos problemas es a través de una cirugía, ¿verdad? Entonces, lo que es trauma musculoesquelético lo ve el ortopedista. Nosotros, digamos, o la causa, digamos, de motivo de consulta en reumatología sería aquel dolor que no tiene un origen traumático, ¿verdad? Si el paciente tiene un dolor, pero fue que le empezó a doler una rodilla súbitamente o empezó a dolerle los tobillos sin una causa clara, ¿verdad? Si no fue que se cayó, se golpeó, tuvo un mal movimiento, se torció un tobillo. Si un tobillo se inflama sin una causa clara, si una rodilla se inflama o las manos empiezan a doler sin una causa clara, ahí es el momento en que debería consultar con un reumatólogo. Tanto las manos, digamos, como también la espalda, ¿verdad? Podría ser también un motivo de consulta común, de hecho que lo es. Sí, que de hecho es del día a día, ¿verdad? Sí, sí. Porque, por ejemplo, igual en el contexto de algunas enfermedades crónicas, pongamos, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Que hay muchos pacientes que además aquejan dolor, ¿verdad? Y presentan otras características que ahí habría que diferenciar si es secundario la diabetes o no, ¿verdad? Pero dentro del perfil, digamos, de paciente que podría haberse beneficiado con una consulta de reumatología, ¿verdad? Dejar bien claro que es, como vos lo decís, la persona que tiene inflamación o dolor, que no tiene una causa que la pueda explicar, ¿verdad? Y que hay que investigar un poco más. Claro, ese es el escenario, digamos, común, habitual, por el cual el paciente consulta, ¿verdad? Le empezó a doler un hombro y no sabe por qué, le empezó a doler una rodilla y no sabe por qué, entonces a partir de ahí empezamos a hacer nuestro abordaje diagnóstico, que en términos muy, muy generales, digamos, nosotros tratamos de encontrar, le decimos cuando salta la liebre, ¿verdad? ¿Cómo es que, digamos, encontrar ahí dentro del montón de motivos de consulta que son tan comunes, digamos, ¿verdad? De dolor muscular, de tendinopatías, lesiones, digamos, de tendones o cosas que son relacionadas al trabajo, al oficio, ¿verdad? Que son como las cosas más cotidianas por la cual la gente puede tener dolor, tratar de encontrar el paciente que potencialmente podría tener una enfermedad más grave, ¿verdad? Una enfermedad inflamatoria, una artritis reumatoide, lupus, etcétera. Entonces, ese es como el arte, ¿verdad? Ese es el tema, digamos, en esto es hacer ese abordaje diagnóstico para tratar de encontrar, bueno, obviamente llegar al diagnóstico de las cosas más comunes, pero especialmente a reconocer al paciente que puede tener una condición potencialmente más grave. Y digamos, a esos pacientes no solo les sugerimos, ¿verdad? Cuando tienen, tal vez ahorita podemos decir, algunos síntomas más alarmantes, ¿verdad? Que no solo deben consultar con un reumatólogo, sino que deben consultar con un reumatólogo rápido, ¿verdad? Prontamente. Y hay ciertas condiciones que realmente ameritan eso, ¿verdad? Una atención muy rápida. Ok, ¿ves? Qué bien. Y eso guardémoslo para dentro de un momento hacer, ¿verdad? Como ese listado de banderas rojas Claro. de cuándo se debe tener esta urgencia por consultar a un reumatólogo. Miguel, y si vos tuvieras que decirnos 5 causas o 5, no hablemos de causas, 5 enfermedades reumatológicas de consulta frecuente.
¿verdad? ¿Cuáles serían? Bueno, la condición más común, digamos, o la enfermedad reumatológica más común de todas, que es una condición que afecta hasta un 20% de la población, es la osteoartrosis o osteoartritis, que es la enfermedad degenerativa del cartílago articular. Es una enfermedad muy común y que va en aumento, porque cada día tenemos personas de mayor edad, ¿verdad? Tenemos una población mayor y es una condición que tiende a afectar predominantemente personas mayores de 50 años y a mayor edad, mayor es la cantidad de personas que padecen de osteoartrosis. Entonces, definitivamente la osteoartrosis es la enfermedad más común que nosotros diagnosticamos eh, y pues que, como te digo, más bien ahí va en aumento. Vemos muchas consultas, digamos, por dolores localizados, ¿verdad? Dolor de hombro, dolor de rodilla, dolor de espalda. Y eso, a partir de ahí, pues como te digo, hay que hacer una identificación diagnóstica. Muchos reumatólogos nos formamos en hacer ultrasonido musculoesquelético, que es una herramienta súper útil para hacer ese tipo de evaluaciones, para descartar, ¿verdad?, que tiene una bursitis en el hombro, una bursitis en la cadera. Ese tipo de motivos de consulta son bastante comunes y bueno, bastante también podemos ayudar mucho al paciente poniendo un medicamento, infiltrándolo, ¿verdad?, poniendo un medicamento en el sitio donde tiene dolor y muchas veces es una consulta que puede ser muy resolutiva, digamos, que podemos lograr alivio del dolor del paciente muy rápido haciendo este procedimiento. Después, digamos, otro motivo de consulta muy común y ese sí es como un poco más difícil, es la fibromialgia, ¿verdad? Que es un cuadro de dolor generalizado, o sea, al paciente le duele del pelo a la punta de los pies, ¿verdad? Todo el cuerpo duele, que se asocia a una serie de condiciones asociadas como el cansancio crónico, problemas para dormir, ansiedad y depresión, síntomas de otra esfera, digamos, que se llaman somáticos, como la cefalea tensional, el dolor de cabeza crónico, el colon irritable, la colitis, síntomas cognitivos, inclusive muchas veces el paciente con fibromialgia tiene dificultad para concentrarse, problemas de memoria, cosas de ese tipo, y forman parte de una condición bien compleja que es esta enfermedad y pues que sí, la fibromialgia afecta como un 5 o 6% de la población, entonces es realmente una condición bien común y pues que nosotros, ¿verdad?, en el día a día recibimos muchísimos pacientes con esa sospecha diagnóstica y establecemos ese diagnóstico. También llevo 3, ¿verdad? Y bueno, ya la enfermedad más, digamos, retadora, compleja que nosotros en el día a día más vemos es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide más o menos afecta a un 1% de la población, que tal vez no suena mucho, pero es bastante. Pero somos bastantes personas y un 1% se vuelve un número grande, más cuando somos pocos reumatólogos realmente en el país, ¿verdad? Entonces es nuestro pan de cada día, digamos, la artritis reumatoide, y esa sí es una enfermedad que requiere especialmente o específicamente un diagnóstico y un seguimiento por un reumatólogo. Ningún otro médico, digamos, tiene la formación apropiada para manejar esta enfermedad y porque sí tiene un tratamiento que es delicado, que es complejo, que requiere un seguimiento muy especializado y esa es la enfermedad, digamos, que es más prevalente ya en la consulta, digamos, hospitalaria de tercer nivel de atención, ¿verdad?, que es habitualmente donde estamos los reumatólogos, tanto la osteoartrosis como la fibromialgia. Muchos médicos médicos de familia, médicos internistas, incluso los médicos generales nos ayudan a manejar estas enfermedades que son mucho más prevalentes. Y la artritis reumatoide ya sí la manejamos o la tratamos específicamente los reumatólogos. Y ya después viene pues un grupo enorme, ¿verdad?, de enfermedades un poco más raras, ¿verdad?, que son, digamos, también el quehacer nuestro, digamos, ¿verdad?, que ya es el lupus, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, las enfermedades inflamatorias de los músculos, el síndrome antifosfolípido, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 100 enfermedades reumáticas, digamos, que nosotros pues tenemos que diagnosticar y tratar, ¿verdad?, en nuestra consulta.
Y ya por eso es que, como te digo, la reumatología pues ve cosas muy comunes, pero también ve cosas muy especializadas y complejas, enfermedades de difícil diagnóstico, y sí se requiere como un conocimiento amplio y profundo de múltiples eh, órganos, aparatos y sistemas para poder llegar a diagnósticos de enfermedades como una vasculitis o una cosa de ese tipo. Son enfermedades sistémicas, multiorgánicas y complejas. No, muchas gracias por ese escalonamiento que hiciste, ¿verdad? De lo más simple, digamos, a lo más complejo dentro de lo que le valora la especialidad. Para ustedes que están en su casa, en el programa del día de hoy tenemos a quienes recién se estén incorporando, contarles que tenemos al doctor Luis Miguel Brenes, especialista en reumatología, y estamos tratando hoy de llevarles a ustedes o esclarecer un poco cuáles son los principales problemas de consulta en la consulta de reumatología. Y el doctor ha venido, ¿verdad?, contándonos un poco desde qué hace un reumatólogo, ¿verdad?, cuál es su objetivo de atención, hasta cuáles son esas enfermedades más frecuentes, digamos, en la consulta. Miguel, bueno, recordarles por favor también que si tienen alguna consulta o algún comentario pueden escribirlo en el Facebook, porque lo tenemos aquí en directo y yo puedo leer sus comentarios y evacuárselos en este momento, aprovechando que tenemos al doctor acá. Miguel, hablemos de algo que es muy frecuente y las personas en general tendemos a confundir, o las personas tienden a confundir, y vos lo mencionaste ahora, artrosis y artritis, ¿verdad? Entonces tal vez explicarle de forma muy sencilla a quienes nos están viendo en la casa cómo las diferencio y qué cuestiones son importantes de detectar para pensar en una o pensar en la otra. Claro, sí, eso es importantísimo, porque ¿verdad?, muchas veces el paciente me dice, es que mi mamá tiene artritis, y yo, artritis, y dices, no, no, lo que tiene es artrosis. Y todos los días, ¿verdad?, es una situación, digamos, de gran duda en los pacientes. Entonces, digamos, un paciente viene y nos dice que le duele las manos, ¿verdad? Y entonces cuando a alguien le duelen las manos piensa, tendré artritis, ¿verdad? Esa es la situación, digamos, el escenario habitual, digamos. Me duelen las manos, me cuesta cerrar los puños, tengo o no tengo artritis. Entonces, la artritis es, digamos, que la articulación no solo duela, sino que se hinche. Y es una cosa que solo el médico puede reconocer. Digamos, el paciente nos va a consultar por dolor, pero el reconocimiento de la artritis, de que la articulación no solo duele, sino que está hinchada, es algo que corresponde al médico determinar. Entonces, digamos, el paciente no puede autodiagnosticarse una artritis, digamos, el paciente no puede decir, es que me duele, ¿verdad? Es algo objetivo. El médico tiene que tener, digamos, la capacidad y poder, digamos, reconocer que la articulación duele, ¿verdad? Le duele al paciente al tocársela, por ejemplo, pero que está hinchada. La artritis es eso, que una articulación esté hinchada. Y si una articulación está hinchada, eso es algo, digamos, muy, muy importante. O sea, reconocer una artritis no es cualquier cosa. O sea, es una condición que nosotros como médicos tenemos que reconocer como urgente. O sea, no podemos ver a un paciente que tiene efectivamente una artritis y darle una cita en 6 meses. Digamos, las artritis y especialmente la artritis reumatoide debe reconocerse y tratarse lo más rápido posible. Digamos, para nosotros debe considerarse una urgencia médica. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad depende del tiempo. Y de hecho existe una cosa que se llama ventana de oportunidad terapéutica, que son las primeras 12 semanas de evolución de la enfermedad. Si nosotros tratamos, reconocemos, diagnosticamos y tratamos una artritis en las primeras 12 semanas de evolución, la enfermedad tiene un comportamiento completamente distinto a si lo reconocemos y tratamos más tardíamente. Entonces es realmente una cuestión de tiempo. El tiempo en este caso es valiosísimo. Entonces reconocer, tratar una enfermedad en las primeras 4, 6, 8 semanas se vuelve muy, muy, muy importante. Entonces, ¿verdad? Si el paciente nota que las articulaciones de las manos le duelen y las siente hinchadas,
eso es una razón para consultar y ya le toca al médico tener la capacidad, la pericia de reconocer si eso que está sintiendo el paciente es efectivamente una artritis. Y la artritis, el dolor de la artritis tiene ciertas características, que digamos es lo que te decía que es algo muy importante de que el paciente reconozca. Si el dolor es principalmente matutino, al inicio de la mañana y se asocia a rigidez, digamos a dificultad para cerrar los puños, que le cueste cerrar los puños al inicio de la mañana y que ese dolor sea intenso en esas primeras horas del día, es un síntoma muy, muy sugestivo de un dolor de artritis, de lo que podría ser de artritis. Y que habitualmente con el calor, ¿verdad? Con el día, cuando empieza la persona a hacer su actividad cotidiana, el dolor tiende más bien a mejorar, ¿verdad? Eso es el dolor característico de la artritis. Si el paciente toma un antiinflamatorio, habitualmente el dolor tiende a mejorarle también cuando toma un antiinflamatorio. Y algo muy característico es que el dolor de la artritis tiene un inicio. O sea, el paciente dice, yo estaba bien en diciembre y en enero me empezaron a doler las articulaciones. Cuando eso pasa, es decir, no tenía y ahora sí tengo dolor, eso es algo que puede también ser un síntoma sugestivo de artritis. Por otro lado, la osteoartrosis es la enfermedad degenerativa del cartílago articular. Eso simplemente es una condición de la articulación y está relacionada a la edad, ¿verdad? Principalmente a la edad, digamos. Hay otros factores predisponentes, pero la edad es el principal factor o la principal condicionante para el desarrollo de la osteoartrosis. Como te decía, después de los 50 años, 40, 50 años es que empieza a aparecer. Antes de los 40 años no debería aparecer una osteoartrosis. Y cerca de los 85 años prácticamente el 100% de la población padece osteoartrosis. Y esta condición, digamos, el dolor es al revés del de la artrosis. El paciente habitualmente le duele cuando cierra las manos, cuando hace alguna actividad. En la mañana no tiene dolores, cuando hace actividad. Tiene algo muy característico que es el dolor de arranque. El dolor de arranque es cuando arranco el movimiento, cuando me levanto, cuando cierro los puños, cuando... sí, típicamente es el dolor cuando se levanta de la silla, le duelen las rodillas o le duele la espalda. Eso es muy sugestivo de que sea osteoartrosis, ¿verdad? Y la osteoartrosis se parece a la artritis, digamos. Entonces ahí se ocupa de la valoración del médico para poder diferenciar si es una u otra. Y algo muy, muy característico, digamos, es cuáles son los nuditos que le duelen al paciente. Si al paciente le duelen estos nuditos de aquí, se llaman articulaciones metacarpofalángicas, estas articulaciones de aquí, ¿verdad? Los nudillos que llamamos, el dolor en los nudillos no ocurre en la osteoartrosis, no ocurre. Entonces, si al paciente le duelen los nudillos, eso es una razón, solo eso es una razón importante para descartar una artritis. A ver, qué importante esa diferenciación, ¿verdad? Del solo hecho del dolor. Porque, ve, por ejemplo, tenemos unas preguntitas de la gente que nos acompaña. Don Johnny Bejarano hace una pregunta sobre el tema que venimos desarrollando, ¿verdad? Dice, necesito hacer don Johnny dice, el doctor mencionó que el dolor de cabeza constante puede ser una señal de la fibromialgia. Mi duda es, ¿la migraña constante puede ser también una señal de esa enfermedad? Sí, la respuesta es que sí. Y es bien interesante porque, digamos, casi que cualquier condición que genera dolor crónico puede transformarse o evolucionar hacia una fibromialgia. Porque, digamos, eso es, yo les digo a los pacientes que es como, que imagínense una montaña y hay un señor campesino que en algún momento se mete con un machete a la montaña. Después se mete con un caballo, ¿verdad? Después ya mete un carretillo. Y ya no era un trillo, sino que ahora es un camino, y después ese camino se volvió una carretera. Y existe un proceso neurológico que es similar, se llama sensibilización central del dolor. Y eso es que una condición que genera estímulos de dolor crónicos, persistentes, van generando un proceso nocivo, digamos, al sistema nervioso central que se llama así, sensibilización central. Y eso va haciendo que el dolor se expanda y se autoperpetúe, digamos, se autoperpetúe, es decir, que ya no haya, digamos, un estímulo, incluso puede ser, qué sé yo, si el paciente le empezó por un dolor de espalda y tenía una hernia de disco, ¿verdad?
y tuvo mucho tiempo dolor. Y bueno, lo operan y ya le queda la columna perfecta, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no hay hernia, pero él sigue con dolor. Ocurrió un proceso de sensibilización central. Y el dolor de cabeza crónico puede ser una causa de esto, ¿verdad? O sea, cualquier condición, las neuropatías, digamos, un paciente con una neuropatía diabética, por ejemplo, está continuamente sintiendo dolor en las piernas. Eso, si no se trata apropiadamente, ¿verdad? Puede, en personas que tienen cierta predisposición, ¿verdad? No es todo el mundo, o sea, hay que tener, es una serie de factores que generan que esto se desarrolle y tiene que ver hasta con la personalidad de la persona. La fibromialgia es tan compleja y tan interesante que hasta la personalidad del individuo tiene que ver con el riesgo de que se desarrolle o no esto. Hay ciertos individuos que tienen ciertos rasgos de personalidad que tienden a ser como más ansiosos o depresivos, que tienen un condicionante, un riesgo adicional para desarrollar esta condición. Y al final de cuentas es eso, ¿verdad? Hay múltiples mecanismos, pero una posible explicación de la fibromialgia es esto. Entonces, sí puede ser que haya una relación entre el dolor de cabeza crónico y el desarrollo de fibromialgia, y eso es algo que nosotros vemos con cierta frecuencia. Sí. Y está parte de un espectro, digamos, se les llama el espectro del dolor generalizado acompañado de síndromes de dolor regional. Entonces, y no solo la migraña, también el dolor pélvico, por ejemplo, la lumbalgia crónica, la cervicalgia, el dolor de cuello crónico, el dolor de espalda baja crónico, el dolor pélvico crónico, pueden ser acompañantes, condiciones que asocian al paciente con fibromialgia. El dolor, el colon irritable también. Sí, esto, qué importante eso que decís, porque entonces todas estas condiciones aisladas, ¿verdad?, podrían terminar desencadenando un problema mayor, ¿verdad? Sí, ahí eso es como que uno no sabe, es como decir el huevo, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Verdad? Es difícil, digamos, pero lo que sabemos y lo que podemos decir es que coexisten, ¿verdad? Entonces, sí, ante la duda, ¿verdad?, siempre mejor consultar, ¿verdad?, y hacer un análisis completo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de fibromialgia, pues hay todo un estudio también, ¿verdad?, o algunas características dentro de la enfermedad. Claro, hay que hacer una evaluación, no es un diagnóstico fácil para nada, es un diagnóstico que tiene su ciencia, su detalle, ¿verdad? Es retador, hay que descartar algunas otras condiciones que pueden producir síntomas parecidos, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, el hipotiroidismo puede tener síntomas idénticos a la fibromialgia, entonces hay que hacer una evaluación diagnóstica. Okay. Doña Laura Quesada te pregunta, ¿necesito hacer alguna modificación en mi estilo de vida para ayudar a controlar mi artritis? Esa es la pregunta que a mí más me gusta de todas, ¿verdad? De hecho, dedico mi vida a eso, ¿verdad? A tratar de ayudarle al paciente, porque algo que yo observé, Tomás, al inicio, digamos, del ejercicio de la reumatología, es que, digamos, cuando nosotros estudiamos el tema en un artículo científico, vemos objetivos de tratamiento, que el paciente tenga este nivel de velocidad de sedimentación, que tenga estas características de la enfermedad, etcétera, que los exámenes tengan estos parámetros, y esa es la meta de tratamiento. Pero cuando uno se topa al paciente en el día a día, la realidad es que lo que uno busca no es eso, ¿verdad? Lo que uno busca es que el paciente tenga calidad de vida, que llegue contento a la consulta, que se sienta bien, que pueda laborar, que pueda desempeñarse en sus actividades cotidianas, que retome y tenga una vida lo más normal posible. Y eso no lo logramos solo con fármacos, ¿verdad? Los fármacos son un aliado fundamental, ¿verdad?, en ese proceso, pero requiere sin duda alguna de una serie de elementos adicionales que hagan que la consulta, digamos, y que la atención del paciente sea más integral. Y eso es algo a lo que, digamos, la medicina moderna en general y la reumatología en particular cada día reconoce más, que tenemos que enfocarnos más en el objetivo último, que es el bienestar. O sea, el objetivo último en todo tratamiento de un paciente con alguna enfermedad crónica no debe ser simplemente desinflamarle la articulación
lograr un número en un examen de laboratorio, sino que debe ser el objetivo último, debe ser buscar el bienestar en el paciente, ¿verdad? Y eso yo creo que, ¿verdad? Cuando ve uno eso en un paciente, yo creo que es la satisfacción más grande que podemos tener como médicos, ¿verdad? No solo que el paciente, verlo uno bien desde la perspectiva de uno, sino que el paciente nos diga que se siente bien, ¿verdad? Eso es realmente, digamos, lo más satisfactorio y nuestra meta última, digamos, como médicos. Y en el caso específico del paciente con artritis, hay muchísimas recomendaciones que podemos dar, muchísimas, digamos, en todo ámbito. Yo me formé en una cosa que se llama medicina del estilo de vida, que busca, digamos, el bienestar del paciente a través de generar buenos hábitos. Y hay 5 pilares, ¿verdad?, que sirven para reflejar esto, porque es algo muy general que puede ir para todo el mundo. El pilar número 1, probablemente el más importante de todos, es el ejercicio, ¿verdad? La actividad física regular tiene una enorme cantidad de beneficios a nivel. Los pacientes nos dicen, ¿qué puedo hacer para subir las defensas? ¿Qué puedo hacer para que mi sistema inmunológico funcione mejor? Yo les respondo, sin ninguna duda haga ejercicio. Yo no conozco nada que tenga un impacto más interesante, más claro, más visible en el sistema inmunológico que hacer ejercicio. Entonces, si usted quiere mejorar su inmunidad, el funcionamiento adecuado de su sistema inmunológico, haga ejercicio. El ejercicio tiene propiedades claramente demostradas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, mejora nuestra capacidad de respuesta a situaciones externas que puedan hacernos daño, y sin duda mejora la evolución de los pacientes con artritis, con fibromialgia, con osteoartrosis, con lupus, y está recomendado, avalado su aplicación, que se ponga en práctica en todos estos pacientes. O sea, no hay paciente reumatológico que no se beneficie del ejercicio, ¿verdad? Y difícilmente haya alguna contraindicación para el ejercicio, ¿verdad? Sí, no se vale la excusa de que como tengo, ¿verdad?, osteoartrosis, no puedo hacer ejercicio. Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. La evidencia científica actual nos dice que el ejercicio es probablemente la intervención más beneficiosa en los pacientes con desgaste, con artrosis de rodillas, de cadera y columna. Genera tanto impacto que parece ser que es la única cosa que en algún grado frena el desarrollo de la osteoartrosis, ¿verdad? Pero la gente busca suplementos, colágenos, cosas de ese tipo, y realmente el beneficio de ese tipo de intervenciones es muy limitado. Y el ejercicio, por otro, el beneficio del ejercicio, por otro lado, es muy evidente. Entonces, por ahí, ¿verdad? La otra recomendación es la alimentación, que en general lo que recomendamos es un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. Pues el acompañamiento con un nutricionista es ideal, ¿verdad? Una persona especializada en esto que pueda ayudarle a un paciente a llevar un plan nutricional adecuado. Ahora hay muchas recomendaciones, digamos, de dietas antiinflamatorias. Nosotros, digamos, de lo que tenemos como más evidencia científica en el campo de la reumatología es la dieta mediterránea, que se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias muy claras, y la recomendamos, digamos, en términos generales. Llevar una alimentación, una dieta mediterránea o algo parecido, digamos, es algo que va a generar beneficio en la salud del paciente, sin duda. Y de ahí de la mano, muchas veces, digamos, el suplemento que podemos recomendar son los ácidos grasos omega 3, digamos, que va de la mano de la dieta mediterránea, porque tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, en ese juego de llevar la balanza de lo inflamatorio a lo antiinflamatorio, el ejercicio y la alimentación saludable son claves. El estrés emocional, ¿verdad? El control de las emociones, el acompañamiento psicoterapéutico, si hay una condición de depresión o ansiedad o alguna cosa de estas asociada, o un trastorno del sueño, ¿verdad? A veces el trastorno del sueño es el causante o está relacionado con esto, ¿verdad? Es muy importante. Y sí, básicamente, digamos, esas recomendaciones en general, y en específico con los pacientes que tienen artritis reumatoide, ¿verdad? Si es artritis reumatoide lo que tiene la persona que nos hace la pregunta, el higiene de la boca
es fundamental también. Y evitar exponerse al tabaco o a alguna cosa que sea inhalada por mecanismos complejos, digamos, por procesos complejos que ocurren a nivel del sistema inmunológico. Hemos identificado que la enfermedad periodontal, la inflamación crónica de las encías y la exposición al tabaco son elementos claves que pueden conducir al desarrollo y a la mala evolución del paciente con artritis reumatoide. Qué importante, sí. ¿Verdad? Porque no solemos a veces pensar y relacionar problemas de la cavidad oral, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Claro. Que más bien es un foco importantísimo, ¿verdad? Desencadenante de muchas enfermedades. Sí, y eso es cierto, ¿verdad? Esta inflamación de las encías no solo se ha relacionado a artritis reumatoide, sino que se ha relacionado hasta mortalidad, ¿verdad? Riesgo cardiovascular, etcétera. Entonces, sí, eso es todo un tema, y bueno, que hay que tratar y identificarlo, ¿verdad? Porque si pasa desapercibido, y puede pasar, ¿verdad? Hasta uno, ¿verdad? Muchas veces no se acuerda de tener eso tan presente. Claro. Y vieras que si pasa, digamos que mandamos al paciente al odontólogo, ya le hacen un buen tratamiento y inclusive con el paso del tiempo la enfermedad mejora, ¿verdad? Se estabiliza. Sí, se estabiliza. Y el tabaco, digamos, el tabaco es el enemigo de la artritis, sin duda. Entonces, y es causante, especialmente en hombres. Hay una asociación clarísima entre el tabaquismo y el riesgo de artritis reumatoide, especialmente en hombres. Tenemos otra pregunta muy interesante de doña Rosibel Fallas. Dice, ¿cuál es el riesgo de sufrir daños permanentes en mi cuerpo por efecto de la artritis reumatoidea? Sí, la artritis reumatoide es una enfermedad que, como les decía, ¿verdad? Desde el inicio nosotros reconocerla es importantísimo porque es una enfermedad que no es solo de la articulación, sino que puede tener un impacto en los órganos internos. La complicación de órganos internos más importante, digamos, que es más común, es la inflamación de los pulmones, la fibrosis pulmonar, la neumopatía intersticial se llama. Y eso, pues es algo que en mucho le toca al reumatólogo estar detrás de eso, ¿verdad? Buscando a ver si aparece una condición de esta naturaleza. Pero si el paciente con artritis en algún momento empieza a notar tos persistente o falta de aire, pues eso debe ser algo que debe decirle a su reumatólogo de forma inmediata, ¿verdad? Porque puede ser que esté empezando un problema de esta naturaleza. Como enfermedad sistémica, la artritis reumatoide puede producir afectación casi que de cualquier órgano, entonces tampoco, ¿verdad?, es el sentido de alarmar o asustar al paciente. Por dicha, actualmente con los tratamientos que tenemos, la presentación de ese tipo de complicaciones se ha vuelto mucho menos común. Y tenemos un control de la enfermedad muy exitoso la gran mayoría de las veces. Pero si el paciente, y la clave es esa, o sea, si la señora quiere reducir el riesgo de desarrollar una complicación de esta naturaleza, la clave es ser muy adherente al tratamiento, ¿verdad? Que a veces eso es lo que pasa, que al ser enfermedades crónicas, y ya eso es algo que sabemos de todas las enfermedades, la adherencia al tratamiento tiende a ser bastante baja, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Entonces, yo lo que le recomendaría a cualquier paciente, digamos, es que traten de tener una muy buena adherencia al tratamiento, una buena comunicación con su médico también, ¿verdad? Para que si notan o sienten algo raro, pues comentarlo para ver si tiene o no tiene relación con la enfermedad, porque al final de cuentas solo el reumatólogo le va a poder decir, sí, eso es una manifestación de la artritis. Y tan grave puede ser como una inflamación del globo ocular, ¿verdad? El ojo. A veces podemos tener escleritis y cosas de ese tipo que desgraciadamente hasta un paciente puede llegar a perder la vista, ¿verdad? Por una manifestación en el ojo de la artritis. Entonces realmente la artritis puede ser así, una enfermedad que afecte los órganos internos. Yo, digamos, le diría al paciente que tal vez la parte pulmonar sería como lo que debería prestarle algo de atención, pero básicamente tener una buena adherencia al tratamiento y un seguimiento cercano por su reumatólogo, ¿verdad? Sí. Y es algo que insistimos mucho con los diferentes temas que vamos tratando, ¿verdad? El cumplimiento de las indicaciones del médico, el uso correcto de los medicamentos, ¿verdad? El estar siempre ahí constante en ese seguimiento. Miguel,
para ir cerrando, porque como siempre, ¿verdad? Te das cuenta, tratamos una hora de los temas y cuando nos damos cuenta nos rinde nada, ¿verdad? Y probablemente pues hayan todavía muchas preguntas y dudas que ustedes tengan por ahí, que por favor les pedimos que las escriban igual en el Facebook y nosotros se las hacemos llegar al doctor y con mucho gusto se las hacemos llegar de vuelta a ustedes. Mencionabas al inicio estas banderas rojas, o sea, ¿cuáles son las circunstancias en las que sí o sí yo tengo que consultar de inmediato a un reumatólogo? Sí, no, lo que te decía anteriormente, si el paciente nota que que una articulación se hinche, no es normal, porque a veces el paciente piensa, es que se me hinchó una articulación y yo pensé que tal vez era algo pasajero, ¿verdad? No, si una articulación duele y se hincha, eso debe ser una razón para consulta inmediata. Por eso, porque puede ser una artritis y las artritis son condiciones potencialmente graves. Entonces, y puede ser, digamos, hemos mencionado unas cuantas enfermedades, pero pueden ser un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, una hinchazón de una articulación, que una rodilla se inflame, que se le derrame el líquido de una rodilla o de un tobillo o de las manos, ¿verdad? Se hinchen, que el paciente le cueste cerrar los puños en las mañanas, eso es una razón clarísima para consultar en reumatología. Y serían como las causas, digamos, más comunes, ¿verdad? Hay otra serie de síntomas, ¿verdad? Si además de dolor articular el paciente tiene fiebre o tiene brotes en la piel o tiene debilidad muscular, le cuesta levantar los hombros, ¿verdad? Se siente rígido, se siente tieso, siente debilidad, tiene manifestaciones en múltiples sitios, ¿verdad? Qué sé yo, que le duele un ojo también, por ejemplo, que tenga vejigas o ulceritas en la boca, acompañado de estos síntomas, eso es una situación de emergencia, de urgencia, debe verlo rápido un especialista para definir si se trata o no de una condición de estas. Bueno, les quedamos debiendo, ¿verdad? Prometido parte 2, porque hay que desarrollar todavía el resto, Miguel. Te invito de una vez, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer otro programa para darle continuidad porque hay que hablar de lupus, ¿verdad? Y hay que hablar de enfermedades que son muy importantes desde la casa, que ustedes también conozcan y comprendan. Muchísimas gracias de verdad por sacar tu ratito de venir a acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más desde sus casas en esta noche lluviosa, que por dicha no nos cortaron la luz. Nos vemos en un mes, ¿verdad? Con otro tema interesante en su programa La Voz Científica. Miguel, de nuevo, muchas gracias. Con todo gusto.